Bueno, en la última clase ahora vamos a ver qué sucede cuando no es homogénea la ecuación lineal de segundo orden que estamos estudiando. Lo último que habíamos visto en la clase pasada era cómo resolver ecuaciones lineales de segundo orden con coeficiente constante. Lo de homogénea quiere decir que está igual a cero y coeficientes constantes, que son las funciones que están multiplicando ahí y a sus derivadas, son constantes, son números reales. Es decir, no dependen de la variable x. Para resolver esto, proponíamos una solución de la forma e a la lambda x y reducimos el problema a analizar las raíces del siguiente polinomio, lambda cuadrado más b lambda más c. Y teníamos tres casos. Cuando teníamos raíces diferentes, raíces ambas reales, el sistema de solución fundamental era e a la lambda 1x, e a la lambda 2x con lambda 1 y lambda 2 las raíces del polinomio. Y combinaciones lineales de estas funciones nos dan todas las soluciones posibles de nuestro problema. Cuando teníamos el caso que teníamos una raíz única doble, el sistema fundamental de soluciones era e a la lambda x, x por e a la lambda x. Y esto me generan todo el resto de las soluciones. Y por último, cuando teníamos raíces complejas conjugadas, digamos lambda 1, s más it, y lambda 2, s menos it, el sistema fundamental de soluciones estaba dado por coseno de tx por e a la sx y seno de tx por e a la sx, y las combinaciones lineales de estas dos funciones a valores reales nos dan todas las soluciones posibles del problema. Entonces, sabiendo eso, ahora queremos estudiar ecuaciones lineales de segundo orden no homogéneas. ¿Qué quiere decir esto de no homogénea? Que acá la ecuación que tengamos esté igual a f de x. Y vamos a ir pidiendo que sean a coeficiente constante, como en el caso homogéneo. Entonces, va a ser de la forma y segunda más b y' más c por i, igual a f de x, con f una función continua dada, y b y c constantes reales. Bueno, por lo que habíamos visto también en la clase pasada, sabemos que toda solución de esta función era de la forma phi de x igual a una solución particular del problema más las combinaciones lineales entre I1 y 2, donde I1 y 2 forman parte del sistema fundamental de la ecuación homogénea asociada al problema 4. Es decir, en lugar de igualar a f de x, igualábamos a 0. Entonces, para encontrar todas las soluciones del problema 4, como ya sabemos encontrar un sistema fundamental, o sea, decir I1 y 2, todo se reduce a encontrar solamente una solución del problema 4, o sea, una solución particular. Entonces vamos a ver cómo encontrar soluciones particulares en diferentes casos. Para encontrar estas soluciones particulares vamos a estudiar dos métodos. Uno que se llama el coeficiente indeterminado y otro de variación de parámetros. Vamos a dar algunos ejemplos para introducir cómo son los métodos y luego vamos a explicarlos en el caso general abstracto. Entonces, el primer ejemplo vamos a considerar la ecuación diferencial dada por la derivada segunda de i más 2i' más i igual a 2x cuadrado más 1. Entonces, como vamos a estudiar el operador L, definido como L aplicado a una función dos veces derivable, como hacer la derivada segunda de la función, sumarle dos veces la derivada primera y sumarle la función, o sea, la parte que está acá a la izquierda. Y tal operador actúa sobre el espacio C2 de R. ¿Qué quiere decir que actúa sobre el espacio C2 de R? Para poder aplicarle este operador, yo necesito que la función i sea dos veces derivable. Dentro de este espacio, que es un espacio vectorial,
tenemos el espacio vectorial formado por todos los polinomios de grado n. ¿Estamos? Y uno sabe, si yo tengo un polinomio de grado n, cualquier derivada de ese polinomio también va a ser un polinomio de grado menor que n. O sea, la derivada primera va a tener grado n-1, la derivada segunda n-2, entonces siempre van a estar entre los polinomios de grado n. Entonces, cada vez que yo le aplique nuestro operador L a un polinomio de grado n, me va a dar un polinomio de grado n, porque estoy sumando polinomio de grado n o menos. Entonces, esto me da una idea, porque yo ¿qué quiero hacer? Aplicar L a una función y que me dé un polinomio de grado 2, que es 2x cuadrado más 1. Entonces, vamos a proponer como solución un polinomio, porque sabemos que si le aplico L a un polinomio, me da un polinomio. Como yo estoy buscando una solución cuando esté igual a un polinomio, vamos a tratar que la función que proponemos como solución sea un polinomio. ¿Y de qué grado? Del grado del que esté igualado acá, que en este caso es grado 2. Entonces, dice, ya que queremos obtener una solución particular de la ecuación LD 2x cuadrado más 1, proponemos como solución un polinomio en P2, es decir, todos los polinomios de grado 2. Entonces la solución va a ser phi de P igual a ax cuadrado más bx más c, con a, b y c constantes a determinar. Entonces, para determinar estas constantes, ¿qué hacemos? Introducimos esta función phi de P en la ecuación, igualamos a 2x cuadrado más 1 y vemos qué ecuaciones nos quedan para a, b y c. Entonces, lo primero que hacemos, tenemos que calcular la derivada, me queda 2ax más b, y después la derivada segunda, que me queda 2a. Luego, yo quiero que 2x cuadrado más 1 sea igual a la derivada segunda, que es 2a, más 2 veces la derivada primera, que es 2 por 2ax más b, más la función, que es ax cuadrado más bx más c. Para ver qué condiciones tienen que cumplir a, b y c, lo que hacemos, reagrupamos todo lo que tiene x cuadrado por un lado, todo lo que tiene x por otro lado, y lo que no tiene ninguna x por ningún otro lado. Entonces, reagrupamos lo que tiene x cuadrado, me queda ax cuadrado. Lo que tiene x me queda 4a de acá más el b este. Y por otro lado me van a quedar estas 2a más 2b de la segunda parte más el c. Entonces, para que estos dos polinomios sean iguales, deben serlo cada coeficiente, deben serlos en sus coeficientes que acompañan a cada potencia de x. De esto obtenemos que a tiene que ser 2, porque acá tengo el 2 que acompaña x cuadrado y acá tengo a que acompaña x cuadrado. Después 4a más b es igual a 0 y 2a más b más c es igual a 1. De esto despejando, resolviendo este sistema de ecuaciones lineales, obtengo que a igual a 2, b menos 8 y c igual a 13. Por lo tanto, mi solución particular, phi de p, es 2x cuadrado menos 8x más 13. Oye, acá una cosa que, como para notar, es que como yo estoy sumando acá y que es un polinomio de segundo grado, en cómo es el polinomio LD, esto siempre me va a dar un polinomio también de segundo grado. Y no lo voy a demostrar, pero se pueden imaginar fácilmente que L de P2, o sea, es igual a P2. O sea que yo puedo obtener todo polinomio de segundo grado de esta forma. Lo que quiero decir es que sea cual sea el polinomio que hubiese elegido acá de segundo grado, hubiese encontrado una solución. Porque me hubiese quedado A igual al coeficiente que está acompañado al de segundo grado, B va a estar bien determinado y luego C va a estar bien determinado, por cómo son las ecuaciones. Entonces ahora vamos a ver otro ejemplo.
Siguiente ejemplo es la derivada segunda de i más i' más i a coseno de 3x. Entonces vamos a considerar el polinomio L de i y vamos a ver qué pasa cuando le aplico L a coseno de 3x. Cuando le aplico L a coseno de 3x, en este caso es a por coseno de 3x, obtengo, ya hacer la cuenta, meter acá la derivada del coseno todo, me queda menos 8a coseno de 3x menos 3a seno de 3x. Entonces yo quiero encontrar una solución que me involucra a cosenos y en este caso a seno. Entonces me fijo qué pasa cuando le aplico L a b seno de 3x. Me queda menos 8b seno de 3x más 3b coseno de 3x. Entonces, de la linealidad de L se sigue que si yo aplico L a coseno de 3x más b seno de 3x, me queda 3b menos 8a coseno de 3x menos 8b más 3a seno de 3x. Ahora, esta identidad que L de a coseno de 3x más b seno de 3x, significa que si considero B el espacio vectorial generado por coseno de 3x más b seno de 3x, que serían todas las funciones que vienen como multiplicar coeficientes por estas dos y sumarlas, es decir, C1 coseno de 3x más C2 seno de 3x con C1 y C2 números reales, yo cualquier cosa que ponga, cualquiera que elija C1 y C2 y yo haga la ecuación 3b menos 8a igual a C1 y 8b más 3a igual a C2, eso siempre va a tener solución. Elegido C1 y C2 cualquiera. Entonces, para cualquier función de la forma C1 coseno de 3x más C2 coseno de 3x, voy a encontrar B y A tal que cuando le aplique L a A coseno de 3x, B seno de 3x, obtenga esa función. Es decir, L de B igual a B. Entonces, es esperable buscar voy a encontrar más que es esperable, voy a encontrar una solución de esta forma. Como yo tenía coseno de 3x, lo que voy a tener es 3b menos 8a igualado a 1 y 8b más 3a igualado a 0. De ahí despejo y voy a obtener, es lo que estoy diciendo acá, 3b menos 8a, acá tiene que ser igual a 1 y esto otro tiene que ser igual a 0. De ahí voy a obtener, bueno, 3b menos 8a igual a 1, 8b menos 3a igual a 0. Despejo y voy a obtener a menos 8/73 y b 3/73. Luego, mi solución particular es menos 8/73 coseno de 3x más 8/73 seno de 3x. Bueno, ahora vamos a explicar un poco más en general qué hacemos, cómo es el método que es el método de los coeficientes indeterminados. Leí el método, es que yo tengo una ecuación diferencial lineal de segundo orden con coeficiente constante, es decir, y segunda más bi' más ci con b y c números reales, igualado a una función que sea c infinito, o sea, que sea infinitamente derivable. Entonces vamos a estudiar dos cosas. El operador L, que en este caso va a ser i segunda más bi' más ci, y el espacio B de f generado por todas las derivadas de la función f. O sea, B de f es como una bolsa gigante de funciones, donde está f, todas sus derivadas y todas combinaciones lineales de esa derivada. Entonces, para que alguna función esté en B de f, tiene que ser una suma finita de constantes cj por derivadas j décimas de la función f. Bueno, es claro que si yo tomo j igual a 0, cj igual a 1, en ese caso me queda que f está metido acá adentro.
Y yo cada vez que aplique L a BDF va a estar incluido en BDF. Porque lo que hace L es hacer una nueva combinación de cosas de esta forma. Entonces, toda función de acá, cuando le aplico L, vuelve a caer acá. Esta inclusión no siempre se va a dar como los ejemplos que vimos, que fuese igual. Esta inclusión puede ser estricta. Pero ya voy a decir en qué caso esta inclusión es estricta y voy a tener problemas. Vamos a ver algún ejemplo de esto. Pero esto nos da una idea que yo en este espacio, BDF, puedo buscar una solución. Ahora, BDF, si yo tengo una función f, las derivadas, puedo derivar infinitamente la función. Entonces, no necesariamente este espacio va a tener una dimensión finita. Este método va a servir cuando BDF tenga una dimensión finita. ¿Cuándo va a ser que va a tener una dimensión finita? Y cuando la función f esté relacionada con senos, cosenos, que yo cuando la repito vuelven a repetirse las derivadas. O sea, como cuando derivo el coseno es menos seno, cuando derivo el seno es coseno, y se va a dar un ciclo ahí. Cuando son exponenciales, cuando son exponenciales, eh, esperen un segundo, chicos, que me están tocando la puerta. Ahí dejé de grabar. Esperen. Hola. Hay un par de compañeros de ustedes me decían que tenían examen el 26 también. Ahí cuando termine la clase lo charlamos para ver. Ahora sigo con esta. Bueno, decía que el método sirve cuando tengo funciones como exponenciales, que cuando le derivo la función f, vuelve a dar una misma exponencial. Cuando tengo polinomios, que cuando voy derivando los polinomios va bajando el grado, entonces si un polinomio de n de grado n, cuando derivo n más un veces se hace cero, la derivada, o cuando son senos y cosenos o combinaciones de estas cosas, que ahí va a dar este espacio de dimensión finita. Porque la idea es considerar si es dimensión finita, las derivadas, si es dimensión n, las primeras n derivadas van a ser una base de la espacio. Con la función consideramos ahí también entre estas derivadas. Entonces, el método consiste en considerar una función
que sea de la forma como sumatoria de j igual a 0 hasta el n grande de cj por las primeras n derivadas de la función, y ver qué condiciones tienen que cumplir estas constantes C1, Cn para que den f. Y ver si puedo encontrar estas constantes C1 y Cn, de C1 a Cn. En los ejemplos 1 y 2, como teníamos que, cuando aplicamos L al espacio, B sub f de dimensión finita, y me da también B sub f, L todo el espacio, podíamos encontrar estas constantes C1 hasta Cn. Entonces, en estos casos, da una función f cualquiera que yo tome en B sub f, y va a existir un h en B sub f tal que L de h sea igual a g. En particular, para f igual a g, existe una h sub f tal que L de h sub f fuese f. El método de los coeficientes indeterminados, voy a decir lo mismo que dije recién, lo voy a repetir. Se puede aplicar a funciones f's, como en el ejemplo, que sean coseno de alfa x, seno de bx, polinomios, e a la un polinomio, y suma y producto de estas funciones. Porque en estos casos, el espacio b sub f va a ser de la forma que obtenemos. Si yo tuviese un arco tangente, un logaritmo, eso, no es bueno este método. Bueno, sin embargo, el método puede fallar cuando L de B sub f no sea B sub f, como vamos a ver en el siguiente ejemplo. Este ejemplo 3, creo que es el ejercicio 3 o 4 del práctico. Entonces, es encontrar una solución y segunda más omega cuadrado i igual a coseno de omega x. Si uno ve en este caso L de i, es i segunda más w cuadrado i. El espacio que es generado por todas las derivadas del coseno de wx está dado por coseno de wx, seno de wx. El ejercicio trae del práctico 4. Pero si uno ve, justamente coseno de wx y seno de wx es el sistema fundamental de soluciones del problema homogéneo, es decir, de L de i igual a 0. Si yo pongo acá en este L de i tanto coseno de wx como seno de wx, esto me va a dar 0. Entonces yo no puedo buscar o pretender encontrar una solución, acá igualado a coseno w de x, el operador L, como combinación lineal de estas dos cosas. ¿Por qué? Porque si yo cada vez que hago una combinación lineal de estas dos cosas y le aplico L, me da la función 0. Entonces no me puede dar coseno de wx. Entonces, en este caso falla el método. Por eso, cuando ustedes están haciendo un ejercicio, lo primero que tienen que hacer siempre es resolver el problema homogéneo, cuando tengo igualado a 0. Porque ese es un problema mucho más sencillo que cuando tengo que encontrar una solución particular. Cuando yo resuelvo el problema homogéneo, si veo que alguna de la solución particular del problema homogéneo es igual a la función que yo lo tengo igualado, no puedo pretender utilizar este método y tengo que utilizar otro método. Bueno, por lo que decía recién, coseno doble de x no pertenece, o sea, no es igual a 0, luego el método de coeficiente determinado puede ser aplicado. Entonces, como solución, multiplicamos por una g de x con g de x de determinar. En realidad uno debería multiplicar por g de x tanto coseno de doble de x como seno de doble de x, pero me alcanza a multiplicar por g de x seno de doble de x, entonces vamos a hacer la cuenta esa. Para hacer menos cuentas ahora en la clase. Multiplico, veo cuál es la derivada de phi de p, me queda phi prima de p
G' por seno de W de X más G de X por coseno de W de X. Esta W por el coseno viene de la derivada del seno. Hacemos la derivada segunda, me queda G segunda más seno de W de X más 2W' G' coseno de W de X menos, aparece el menos, aparece la derivada del coseno, W cuadrado G de X seno de W de X. Entonces ahora aplicamos L a la función phi de P. L era la derivada segunda, que es todo este bode que de acá, más W cuadrado por phi. Cuando hago W cuadrado por phi de P, me queda justamente W cuadrado G de X más seno de W de X, que es justamente lo que tengo acá. Entonces se me va esta parte que tengo, el G de X. Que antes era la ecuación que te quedaba. Ahora cuando puse un G de X, te aparecen todas estas otras derivadas que son los que tienen chance de encontrar una solución. Entonces esto es G segunda por seno de W de X más 2W de X G' por coseno de W de X. Como yo lo quiero esto igualado a coseno de W de X, este seno me está molestando. Entonces le pido la derivada segunda que sea 0 para todo X. Entonces la derivada primera va a ser igual a una constante alfa, para algún alfa en R. Entonces obtenemos, le pedí G segunda que sea 0, entonces esta parte se me va, y G' va a ser alfa. Entonces esto me va a quedar 2 alfa por W por coseno de WX. Y yo quería que esto fuese igual a coseno de WX. Es decir, que 2 omega por alfa es igual a 1. Entonces, esta igualdad se da si solamente si alfa es igual a 1 sobre 2 W. En realidad esa letra no es W, es omega, pero bueno, no pasa nada. Ahora me quedo G de X, alfa era la derivada de G. Entonces integro, me quedo G de X, X sobre 2 omega. Y la solución particular va a ser X sobre 2 omega seno de omega X. ¿Estamos? Esta solución la hemos obtenido a través del método de variación de parámetros. Y ahora voy a explicar cómo es el método. La idea es la siguiente. Yo tengo una ecuación diferencial, y segunda más p de x y prima más q de x igual a i igual a f de x. Con p y qf que se asuman continuos sobre todo un intervalo i. Ahora, yo tengo el operador L, y segunda más p de x y prima más q de x y tengo i1 y 2, un sistema fundamental de ecuaciones homogéneas asociado a C, al problema este 6. En nuestro caso, para saber el sistema fundamental de la ecuación homogénea, le vamos a tener que pedir a P y a Q que sean constantes, porque es el caso que lo hemos visto resolver. Entonces, si yo tengo un sistema fundamental de la ecuación homogénea, voy a proponer como solución particular a G1 por I1 más G2 por I2, con G1 y G2 funciones a determinar, y 1 y 2 las soluciones del sistema homogéneo. Entonces, para ver qué tiene que cumplir G1 y G2, tengo que derivar 2 veces phi de P y meterlo en la ecuación 6. Entonces, calculo la primera derivada de phi de P, me queda G1 por I. Tengo que derivar esta parte, me queda G por la derivada de I1, G1 por la derivada de I1, más G' por la derivada de I1. Y acá me queda G2 por la derivada de I2, más la derivada de G2 por I2. Ahora, yo para determinar G1 y G2, para que no se me haga mucho lío en la cuenta que voy a tener, no voy a querer que me aparezcan las derivadas segunda de G1 y G2. Entonces le vamos a exigir así de pechazo que G1' y 1 más G2' y 2 sea igual a 0. Entonces esta es una condición que imponemos. Entonces,
impuesta esa condición, vamos a tener que la derivada primera de P me da esto. Ahora, calculo la derivada segunda y me queda G' y G1' y 1' más G2' y 2', que derivar G1 y G2 y multiplicarlo por I1 y 2 respectivamente, más G1 por la derivada de I1' más G2 por la derivada de I2'. Entonces me reemplazo en la ecuación, hacer L de phi, esto debería ser una phi segunda más P de X phi' más Q de X phi. Ese es un error ahí de tipeo, ya lo voy a corregir cuando suba el puntito. Ahora, phi2 segunda es todo este choclo de acá, que está escrito acá. Tengo P de X por phi'. Phi' es esto de acá. Entonces me quedo P de X por esta cosa de acá. Más Q de X por la función, que era G1 y 1, más G2 y 2. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a reagrupar lo que tenga G1, G2 y lo que tenga G1', G2' por otro lado. Entonces, reagrupo lo que tiene G1, me fijo que tiene G1, entonces me queda I1 dos veces derivado acá, de esta parte de acá. A ver qué más tiene G1, me queda P de X por I1 derivado. Y al último me queda Q de X por I1. De la misma forma, cuando reagrupo este un G2 de X, ahí hay un error de tipeo, voy a obtener I2' más P de X I2 y G2 por la derivada segunda de I2 más P de X por la derivada primera de I2 más Q de X I2. Y lo que me va a sobrar va a ser G1 por I1', G1' por I1', que está acá, y me va a sobrar G2' por I2'. Pero si nosotros nos fijamos, acá yo tengo I1, 2, la derivada segunda de I1 más P de X I1' más Q de X I1 es precisamente L en I1. Y acá lo que tenemos es L en I2. Y habíamos visto que esos dos resultados dan 0. Entonces obtenemos que L de phi de P me sobrevive solamente esta parte de acá, que es G1' por I1' más G2' por I2'. Ahora queremos que esto precisamente sea igual a la función f de x. Entonces tenemos el siguiente sistema para resolver. Sería la derivada primera de G1 por I1' por la derivada de I1 más G2 derivada por I2 derivada igual a f de x. Y la condición que habíamos impuesto, que era la derivada primera de G1 por I1 más la derivada primera de G2 por I2 igual a 0. Mis incógnitas son G1' y G2'. Tengo dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Y queremos ver si esto tiene solución. Las podemos escribir en forma matricial, como esta matriz de acá, donde aparece I1 y 2 y las primeras derivadas, multiplicado por G1 y G2, igualado a 0 y a F. Acá falta un igual entre este último vector. Ahí hay otro errorcito de tipeo, después lo corrijo antes de subirlo. Y este sistema tiene solución porque sabemos que I1 y 2 es un sistema fundamental de la ecuación LI igual a 0. Entonces vamos a tener que el browniano va a ser distinto de 0. Y el browniano era el determinante justamente de esta matriz. Al tener esta matriz determinante distinto de 0, existe solución al sistema lineal. Y por el método de Cramer podemos obtener esta solución. El método de Cramer me dice que G1' de X va a ser igual al determinante de la matriz, que reemplazo la columna I1 y 1' por 0f de x. Divido
el determinante de la matriz que ya dije que era el browniano, entonces me quedó. El determinante de esta es 0 por este, que se me hace 0, menos I2 por F. Me queda menos I2 por F dividido el browniano. Y de forma similar voy a tener que, haciendo también Kramer, voy a tener que la derivada segunda, la derivada, perdón, de G2 va a ser I1 por F dividido el browniano de I1 y 2. Entonces hemos demostrado el siguiente teorema, que es el teorema de variación de parámetros. Si yo tengo L de I, un operador lineal que actúa sobre C2 dado por I segunda más P de X, Y prima más Q de X, Y, donde P y Q son funciones continuas sobre un intervalo I, conocemos I1 y 2, que es un sistema fundamental de la ecuación L de I igual a 0, y F es una función continua sobre I, entonces una solución particular de la ecuación LI igual a F de X está dado por phi de P igual a menos I1 de X por la integral de I2 F de X sobre el browniano, que te sería encontrar una primitiva precisamente de G1, mi solución era G1 por I1 más G2 por I2, entonces después me queda más I2 por una primitiva de I1 de X, F de X sobre el browniano, de I1 y 2, que justamente habíamos visto que esta era la derivada de G2. Bueno, ahí donde W de I1 y 2 es precisamente el browniano. ¿Está? Y este método siempre no va a funcionar siempre que conozcamos I1 y 2, no como el de coeficiente indeterminado. Entonces ahora vamos a hablar en lo que queda de la clase sobre qué pasa con ecuaciones diferenciales lineales de orden n. Habíamos visto ecuaciones diferenciales lineales de orden 1, de orden 2 y ahora vamos a saltear a un orden n cualquiera. En este caso la podemos escribir la función como la derivada enésima de i más P1 por la derivada de n-1 más, así sucediendo, hasta Pn de x por i igual a f de x, donde pk y f son funciones continuas. La ecuación homogénea asociada a 8 sería, en lugar de igualar f de x, igual a más 0. De forma análoga a como vimos en el caso 2, se ve que toda solución del caso 8 va a ser de la forma i particular más una i0, donde i particular es cualquier solución de 8 e i0 es una solución general de la ecuación homogénea 9. Entonces, de forma análoga a lo que habíamos visto en la clase pasada, tenemos un teorema de superposición de soluciones, que dice si i1 y 2 hasta n son n soluciones de la ecuación homogénea 9 sobre un intervalo i, y C1 y C2, Cn son constantes reales arbitrarias, entonces la combinación lineal de estas funciones, o sea, C1 por I1 más C2 por I2 más Cn por In, es también una solución arbitraria 9 sobre I. También, en forma análoga a la clase pasada, tenemos un teorema de existencia y unicidad que dice que si P1, Pn y F son continuos en un intervalo I, el cual contiene un punto x0, entonces, dado n números reales, b0 hasta bn-1, la ecuación de orden n, dada por la derivada de enésima de i, más p1 por la derivada de n-1, más punto suspensivo pn-1 y prima más pn i igual a f de x, tiene una única solución en el intervalo i que satisface las siguientes n condiciones iniciales, que sería i en x0, b0, y prima en x0, b1. Así sucesivamente hasta i en n menos i, la derivada de n-1 de i en x0 igual a b n-1. En este caso, vamos a definir el browniano de
n funciones como el determinante de la matriz, donde cada columna está dada por cada una de las funciones y subes n menos 1 derivadas. El determinante de esta cosa es el browniano. Observar que a medida que crece n, computacionalmente esto me crece un montón, porque es de un orden muy grande la cantidad de cómputos que tengo que hacer. Entonces no es algo muy bueno. Para casos muy grandes, para n muy grande, estudiar esto del browniano. Pero tenemos el siguiente teorema, más de índole teórico, que dice que si yo tengo I1, I2 hasta n soluciones de la ecuación homogénea 9 sobre un intervalo I, y observo el browniano de estas funciones, tenemos que I1 hasta n van a ser si son linealmente independientes, o sea que alguna de ellas es combinación lineal de las anteriores, entonces el browniano es 0 sobre I. Y si son linealmente independientes, entonces el browniano es distinto de 0 sobre cada punto de I, y en este caso, estas n soluciones son un conjunto fundamental de soluciones del problema homogéneo 9. Ahora, si I1, I2 y n son n soluciones linealmente independientes de la ecuación homogénea 9 sobre el intervalo I, y es una solución de 9, entonces existen n constantes C1 a Cn, tal que la solución está ahí, la puedo escribir como combinaciones lineales de las n soluciones dadas. Es decir, toda solución la puedo escribir en términos del sistema fundamental de soluciones. Ahora, cuando tengo el caso no homogéneo, que sería LD igual a algo, a una función f de x, vamos a ver que la solución general de esto se puede escribir como la solución general del caso homogéneo, dada por un sistema fundamental, más una solución particular. Entonces, supongamos que yo tengo una solución phi cualquiera y una solución particular dada del sistema 10. Entonces, lo que quiero ver es que esta solución phi la puedo escribir en términos de la solución particular y un sistema de soluciones del problema homogéneo asociado. Entonces, de la linealidad de L, tengo que L de phi menos I la particular va a ser L de phi menos L de la particular. Como phi era solución de mi problema no homogéneo, me va a dar f de x, y la particular también me va a dar f de x, entonces igual a 0. Entonces, phi menos I de P es solución del problema homogéneo. Pero el teorema de soluciones generales del problema homogéneo implicaba que phi menos I de P era combinación lineal de las n soluciones linealmente independientes de la ecuación 9, o sea, el sistema fundamental de soluciones de la ecuación 9. Es decir, que phi de x lo puedo escribir como la particular más C1 y 1 más C2 y 2 más Cn y n. Ahora podemos concluir que toda solución de 8 tiene la forma 11. Se va a tener esta forma de acá. Y para terminar esto, que es como que en sí es el razonamiento igual que el caso n igual a 2, pero ahora con orden arbitrario, vamos a hacer un ejemplo. En el caso que yo tengo una derivada de tercer orden. Entonces vamos a ver el ejemplo que tengo una derivada tercera respecto a y, menos 2 veces la derivada segunda respecto a y, menos la derivada de y, más 2 veces y, igual a seno de x. Primero, estudiamos el problema homogéneo, que es cuando tengo igualado a 0. Para ello vamos a proponer una solución de la forma e a la lambda x. Y ver que tiene que cumplir esa lambda
para que sea una solución del problema homogéneo. Yo pongo acá e a la lambda x, igual que en el caso cuando tenía n igual a 2, me va a quedar un polinomio asociado que tiene que ser 0 para que e a la lambda x sea solución. Entonces, para que e a la lambda x sea solución, haciendo la misma cuenta, que se la dejo como ejercicio a ustedes, ven que lambda tiene que ser una raíz de lambda al cubo, que viene de la tercera derivada de esta, menos 2 lambda cuadrado, menos lambda más 2, igual a 0. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Es que uno tiene Bhaskara para encontrar raíces polinomio de segundo grado. Cuando yo tengo polinomio de tercer grado, existe una fórmula que es un viaje de complicado, muy complicada, y cuando tengo polinomio de cuarto grado también existe una fórmula que es menos complicada, pero también tiene su... es engorrosa lo mismo. Ahora, para grado 5 o más no existe una fórmula para encontrar las raíces de un polinomio de grado quinto. Entonces ahí se ve la primera limitación seria de estos métodos para encontrar una solución al problema, las soluciones, un sistema de soluciones al problema homogéneo asociado, porque para poder encontrarlas tengo que encontrar raíces de polinomios que cuando se suman el grado el problema ya no tienen solución. O sea, no es que no tiene solución, no existe un método para encontrar la solución. Y eso es que estamos en coeficiente constante. Si no tuviese coeficiente constante, el problema sería muchísimo más difícil. En este caso, del polinomio de tercer grado, ustedes pueden verificar que las raíces son 1, menos 1 y 2. Por lo tanto, e a la x, e a la menos x y e a la 2x van a ser soluciones de la ecuación homogénea. Pueden calcular ustedes el bronquiano de estas ecuaciones y se ve que distinto es 0 para todo x. Por lo tanto, la terna, e a la x, e a la menos x y a la 2x va a ser un sistema fundamental de soluciones del problema homogéneo. Ahora yo lo tengo igualado a seno de x. Seno de x no me aparece en ninguna de estas soluciones. Entonces puedo intentar encontrar una solución particular con el caso de coeficiente indeterminado. De variación de parámetros, digo. Entonces vamos a proponer, como las derivadas del seno son senos o cosenos, vamos a proponer una solución de la forma a seno de x más b coseno de x. Con a y b contente de determinar, meto esta función en la ecuación, o sea, hago la tercera derivada, le resto 2 veces la primera derivada, más menos la primera derivada, más 2 veces y, igual a seno de x, y voy a sacar las condiciones para a y b, que va a ser 4a más 2b igual a 1, menos 2a más 4b igual a 0. De ahí despejo, me queda a igual a un quinto y b igual a un décimo. Entonces la solución general del problema va a ser la solución particular, que va a ser un quinto seno de x más un décimo coseno de x, de acá de A y B, más C1 e a la x más C2 e a la menos x más C3 e a la 2x. Donde C1, C2 y C3 son constantes reales arbitrarias. ¿Está? ¿Alguna pregunta? Bueno, ahí en el chat me habían puesto que algunos rendían un parcial del 26 de octubre. ¿El parcial del 26 de octubre de qué materia es?